¿Qué tal amigos y amigas? En este documental hablaremos sobre la historia de Allende y algunos caudillos que influyeron en el inicio de la independencia. A continuación, hablaremos de uno de los principales caudillos, mejor conocido como Ignacio Allende. María de Allende y Gonzaga nació en San Miguel el Grande, lo que ahora es San Miguel de Allende, Guanajuato. Fue un militar independentista mexicano, era un criollo de buena familia, diestro en la caballería y de carácter fuerte. En 1795 ingresó por vocación en el ejército, donde recibió una sólida formación y obtuvo el grado de capitán en 1797. En el cantón de Jalapa, Ignacio Allende conoció a otros criollos, con los que compartió sus ideales políticos de descontento contra el gobierno español. A finales de 1809, el gobierno virreinal descubrió una gran conspiración en Valladolid. Esta trataba de organizar una junta nacional gubernativa que gobernara a nombre de Fernando VII, quien entonces era rey de España y se encontraba secuestrado. El gobierno virreinal que intentaba desmantelar el movimiento independentista, pero Allende estableció contacto con una ramificación importante en Querétaro, en la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Miguel Domínguez fue uno de los héroes de la guerra por la independencia de México. Junto a su esposa Josefa Ortiz, participó activamente en la conspiración de Querétaro, aquel movimiento clandestino surgido justamente en la ciudad de Santiago de Querétaro, en el año de 1810, que está considerado en la historia como el germen que daría a la lucha armada a favor de la causa independentista. También Domínguez fue miembro del Supremo Poder Ejecutivo de México entre los años 1823 y 1824. Doña Josefa Ortiz nació el 19 de abril de 1773 en la Nueva Valladolid, Morelia. Estudió el colegio en Vizcaínas de Ciudad de México. A los 18 años contrajo matrimonio con Miguel Domínguez, quien en 1802 fue nombrado corregidor de Querétaro. Viviendo en Querétaro, doña Josefa se unió a los conspiradores criollos que planificaban expulsar a los gachupines. En septiembre de 1810, los conjuradores estaban cerca de iniciar el levantamiento armado, pero las autoridades coloniales descubrieron el movimiento patriota. Antes de que sus compañeros sean capturados, Josefa logró dar el aviso de lo que estaba sucediendo. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, llamada también la corregidora y considerada madre de la patria, falleció por una pleuresia el 12 de marzo de 1829 en Ciudad de México. Juan Aldama nació en San Miguel el Grande, actual México, hacia 1769 y murió en Chihuahua en 1811. Fue un patriota mexicano, miembro de una hacendada familia criolla. Siguió la carrera militar en el ejército español y llegó a ser capitán de caballería del Regimiento de la Reina. Sin embargo, la injusticia del sistema mercantilista español que impedía el comercio de México con cualquier otro país que no fuera España y la marginación de los criollos de los altos cargos de la administración colonial y del mando del ejército en manos exclusivamente de españoles llegados de la península ibérica, convencieron a Juan Aldama de la necesidad de rebelarse contra la metrópoli, ideal compartido por la mayor parte de los miembros de la aristocracia criolla mexicana. Epigmenio González. Epigmenio González Flores nació en Querétaro en 1778. Sus padres fueron José María González y Rosaría Flores. Desde joven se dedicó al comercio y fue dueño de una bodega de abarrotes en la plaza de San Francisco de Querétaro. Se casó con Anastasia Juárez, con quien tuvo 3 hijos. Fue partidario de la lucha por la independencia y participó en la conspiración de Querétaro de 1810. Asistía a las reuniones clandestinas en la casa de Josefa Ortiz de Domínguez, junto a su hermano Emeterio González y los patriotas Juan Aldama, Ignacio Aldama e Ignacio Allende.
Los meses previos al Grito de Dolores, Epigmenio y Emetario acopiaron armas y cartuchos en su domicilio hasta que fueron delatados el 9 de septiembre de 1810. Al día siguiente, ambos fueron encarcelados. Emeterio González. Emeterio González nació en Querétaro en 1781. Desde joven se dedicó a los negocios en su ciudad natal. Junto a su hermano Epigmenio González, participó en la conspiración de Querétaro de 1810. Emeterio y Epigmenio acopiaron armas en su domicilio hasta que fueron denunciados y detenidos. Ambos hermanos fueron llevados a la Ciudad de México. Aquí se les condenó al destierro. Antes de ser desterrados, fueron descubiertos en otra conjura. Emeterio fue juzgado nuevamente y se le sentenció a muerte. Fue ejecutado en la Ciudad de México en 1812. Fue uno de los generales insurgentes mexicanos. Nació el 18 de agosto de 1781 en la ciudad de San Luis Potosí. Estudió en la Escuela de Minería de la Ciudad de México. Al estallar el movimiento de independencia, se unió a él inmediatamente, dándole a Miguel Hidalgo el grado de coronel. Después de varios hechos de armas, fue ascendido a teniente general. Participó en las batallas del Monte de las Cruces y en la defensa de Guanajuato, donde fundió cañones y mejoró las defensas. Fue enviado a insurreccionar el norte, donde obtuvo varias victorias y logró ganar para la causa de Coahuila, Nuevo León y Texas, y parte de Nuevo Santander. En febrero de 1811 se reunió en Saltillo con Hidalgo, Allende y otros insurgentes. Juntos continuaron el viaje al norte. Sin embargo, fueron aprehendidos el 19 de marzo en Acatita de Bajan. Jiménez fue juzgado y sentenciado a muerte, siendo fusilado el 26 de julio de 1811 en Chihuahua, Chihuahua. Su cabeza fue enviada a la Alhóndiga de Granadite, donde fue colgada en una esquina del edificio, junto con la de otros revolucionarios. José Mariano Basolo nació en Dolores en una rica familia de hacendados. Fue compañero de Aldama y Allende en los dragones provinciales de la Reina, que en 1810 estaban acantonados en San Miguel el Grande. Formó parte en las conjuraciones de Valladolid y Querétaro. Participó en el Grito de Dolores, en la toma de Guanajuato y en los combates de Monte de las Cruces y de Aculco. Después de la derrota en Puente de Calderón, renunció al nombramiento de jefe de las tropas resistentes. Fue apresado junto a Hidalgo, Allende y Juan Aldama, gracias a la intervención de su esposa y a que delató numerosos actos de insurrección. No fue condenado a morir. En 1812 fue trasladado a la prisión en el castillo de Santa Catalina en Cádiz, con cadena perpetua, donde murió 4 años después. La batalla del Puente de Calderón. En la batalla del Puente de Calderón, a 60.000 kilómetros de Guadalajara, 9.000 insurgentes fueron derrotados por los 5.000 soldados disciplinados de Calleja. Esto fue el tiro de gracia que obligó a la disminución de fuerzas insurgentes a huir hacia el noroeste, buscando el apoyo de las provisiones septentrionales de la Nueva España, sin saber que en esa región ya se había organizado un movimiento contrainsurgente. La batalla de Aculco. Cuando dio inicio en la independencia y las diferentes batallas por la independencia del país, el ejército insurgente tuvo numerosas victorias, pero probablemente esto se debía de gran manera al factor sorpresa que en esos momentos se manejaba. Habiendo iniciado todo el movimiento a mediados de septiembre de 1810, la batalla de Aculco fue una de las primeras que perdió el ejército insurgente, quienes fueron tomados prácticamente por sorpresa después de haber ganado recientemente una batalla. El cura Miguel Hidalgo, que también era el comandante general del ejército insurgente, había logrado una gran victoria en la batalla del Monte de las Cruces. El 30 de octubre de 1810, luego de esta victoria, ordenó a las tropas retirarse y precisamente en el camino de su cambio de rumbo fueron sorprendidos.
Tan solo había pasado una semana cuando el 7 de noviembre de 1810 el brigadier Calleja le dio alcance a las tropas de Hidalgo cuando venían de movilizarse sus tropas desde San Luis Potosí. El deseo de atrapar a Miguel Hidalgo y a Ignacio Allende fue precisamente el haber escuchado los rumores de que estos dos líderes insurgentes se encontraban dentro de la multitud, lo que hizo que Brigadier Calleja tomara la decisión de ir en busca de ellos. Se dice que la información que le llegó a Callejas decía que la multitud ni siquiera portaba armas y que solamente eran grupos informales que aparentaban ser regimientos. Batalla del Monte de las Cruces. Fue un enfrentamiento militar ocurrido en el Monte de las Cruces, cercano a Toluca, Estado de México, el 30 de octubre de 1810, entre las fuerzas del ejército insurgente dirigidos por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende y las fuerzas leales a la corona española, comandadas por el general Torcuato Trujillo. Tras triunfar en la toma de Alhóndiga de Granaditas, el 28 de septiembre los sublevados se dirigieron a Valladolid y más tarde tomaron Toluca.